Tienes que dejar de buscar un puto nicho y tienes que escuchar lo que te voy a decir en este vídeo si quieres ganar mucho dinero con tu agencia de marketing digital de una vez por todas y dejar de estar dando vueltas y persiguiendo objetos brillantes. Este nicho es mejor, este nicho no sé qué, trabajo con clínicas o con concesionarios. Déjate de gilipolleces, ¿vale? Y escúchame en este vídeo porque te voy a decir lo que necesitas saber realmente para saber con quién quieres trabajar y cómo llegar a definir un ICP, un Ideal Customer Profile, un perfil de cliente ideal que realmente te sirva para poder alcanzar no solo el Product Market Fit, sino también el Go to Market Fit, que si no sabes lo que es básicamente pues poder encontrar, saber llegar a la gente adecuada, a escala, de manera repetida, que te respondan positivamente y conseguir cerrarlos de manera predictiva a una cierta tasa y saber que tienes una maquinaria como si esto fuera una fábrica de manufacturación que funciona, ¿vale? Con una serie de procesos y que funciona como si fuera un reloj prácticamente, ¿vale? Que eso es lo que necesita ser tu agencia, un pipe, ¿vale? Como una tubería con un montón de procesos entre cada uno que no termina en la adquisición de clientes, sino que sigue hasta la retención. Tienes que pensarlo más como un círculo y no tanto como un embudo, pero bueno, eso es otro vídeo. Cómo pensar en el crecimiento de tu agencia y demás. Para hablar de nicho y demás, lo primero que quiero que entiendas es que es ingente la cantidad de personas que intentan empezar un negocio online y ven sumergidos en la parálisis por análisis a la hora de intentar encontrar un nicho, moviéndose en círculos y sin tener ningún tipo de éxito con ninguna de las industrias con las que han intentado trabajar, porque no han trabajado, el primer motivo es porque no han trabajado por suficiente tiempo con ninguna industria en concreto tampoco, y tampoco se han centrado, incluso en la mayor parte de casos, tampoco se han centrado en ningún tipo de servicio u oferta en concreto, sino que han ido cambiando ambas, tanto la oferta y el servicio como el nicho al que se la ofrecen cada 2-3 meses sin darse la oportunidad de tener éxito con ninguna de las que han probado, porque no han estado suficiente tiempo probándolas y llevando a cabo una estrategia sólida. Simplemente van tocando y probando con... He mandado 50 emails y no me ha funcionado. O sea, vale, y en 2 semanas pues cambian de nicho y mierdas por el estilo. Lo primero que quiero que entiendas si estás en ese punto, que es muy probable si estás viendo este vídeo, es que no pasa absolutamente nada si no tienes crystal clear, si no lo tienes claro y en botella desde el principio el nicho al que vas a atacar, ¿vale? De hecho, lo normal es que no lo tengas, ¿ok? El tema de escoger un nicho, escoger una vertical, un segmento de mercado, lo que sea, ¿vale? Entender a quién le tiene más sentido tus servicios o tu solución o tu oferta, lo que coño sea que vayas a ofrecer al mercado, eso es algo que no descubres tú solo en tu casa pensando, escuchando o viendo vídeos de gilipollas que saben lo mismo o menos que tú, ¿vale? Esto es algo que tienes que ir, porque al final tú puedes ver vídeos de gente que te diga tienes que ir a por productores de relojes de lujo, vendedores de alquiler de yates, clínicas, agentes de inmobiliaria, empresas de software, empresas de consultoría de tecnologías de la información, de IT, ¿no? De tecnologías de la información, etcétera. Tú puedes ver todos los vídeos que quieras de gente que te diga que hay nichos que sí, que son rentables, que tienen una serie de requisitos mínimos de que, oye, pues tienen dinero, lo que venden es caro, tal, te pueden ayudar, lo que sea, pero al fin y al cabo la mejor conclusión y la mejor info específica a tu oferta o servicio, primero la puedes conseguir en Vespucci House en nuestra mano, pues si quieres aplicar link en la descripción, es nuestra comunidad privada, pero eso es algo que consigues solo por parte del mercado. El mercado, el feedback de hablar con gente, lo que te vaya a decir la gente con la que hables cuando les propongas tu oferta o servicio, eso es lo que te va a llevar a definir un tipo de cliente ideal lo suficientemente específico que te pueda durar o que te pueda servir para poder escalar tus ventas durante un periodo determinado, ¿vale? Y que te permita especializarte en ese nicho. Pero toda esa información sobre por qué los problemas que tienen encajan muy bien con la solución que tú das, por qué las características de ese tipo de cliente ideal le hacen mucho más propenso a tener éxito con tu servicio que con otro, por qué, etcétera, porque son fáciles de trabajar es fácil trabajar con ellos, son fáciles de encontrar, son fáciles de convencer, tienen estos problemas, lo que sea, toda esta información son cosas que vas a sacar del mercado de primera mano, no son cosas que te pueda dar nadie. Incluso yo,
aunque te metas a la comunidad privada de Vespucci House y me preguntes, pues mira, tengo este servicio en específico y estoy dudando de si ofrecérselo a tal industria o a tal industria. Yo te puedo dar mi opinión en base a mi experiencia y lo que he visto y lo que creo que te puede funcionar mejor, pero al fin y al cabo eso no deja de ser una opinión externa sin el contexto suficiente que ni tú ni yo tenemos, porque ninguno de los dos hemos hablado lo suficiente con ese mercado en concreto. Entonces lo que tienes que hacer tú para conseguir saber si ese segmento o industria te vale realmente para ese servicio es ponerte a hablar con ese mercado y no tienes por qué ni siquiera agendar llamadas de ventas, ¿vale? No tienes ni por qué hacerlo como si fuera tu proceso de ventas ya para ese servicio. Simplemente les puedes contactar y decirles, oye, estoy haciendo un proyecto para la universidad para entender cómo funciona tal industria, lo que sea. Y seguramente te acepten la llamada y hablas con ellos y les preguntas lo que necesitas saber para entender si ese nicho te funciona o te puede llegar a funcionar o no. Ahí es donde sacas la información, a través de hacer cold email o ads o contenido, conseguir llamadas agendadas, hablar con gente, hablar literalmente con el mercado. Porque el mercado es el que dicta lo que tienes que ofrecer, es el que dicta las leyes de oferta y demanda, no tú desde tu casa, que esto es el problema de muchos fundadores. Creo que este mercado necesita, y como te crees muy inteligente, que probablemente lo seas, ¿vale? Pero esa inteligencia te hace creer que tú tienes más poder que el consumidor promedio o que lo que dicta el mercado. Y no es así. El mercado es el que dicta lo que tienes que ofrecer y es el que te dice para qué hay demanda y qué oferta se necesita, ¿vale? Entonces, habla con el mercado lo antes posible, porque ahí es donde vas a averiguar las respuestas a todas tus preguntas. Luego, entiende que tu ICP, esto ya creo que ya lo he dicho, pero que el perfil de cliente ideal es algo dinámico, ¿vale? Es algo dinámico y que nunca vas a tener una definición perfecta. Siempre hay matices, siempre hay segmentos que te pueden seguir funcionando mejor o peor. Siempre, nunca es, yo hago esto para esto y punto, y ya está. A no ser que crees un producto verticalizado, es decir, creo un SaaS, ¿no? Como un CRM, por ejemplo, que ahora se está viendo mucho, CRMs o RPs, que es Enterprise Resource Planning o Customer Relationship Manager. Estos softwares, entre otros, ahora hay una tendencia de, como la mayoría son muy generalistas y son todo para todos, pues ahora está teniendo muchísimo sentido y tienen muchísimo éxito los softwares de este tipo que están enfocados a una industria en concreto. Pues CRM para la industria de la construcción, ERP para la industria de clínicas, yo qué sé, cosas por el estilo, ¿vale? Hablo de ejemplos que conozco, que he visto de hablar con clientes y tal. Pero más allá de eso, en la mayor parte de casos, sobre todo en el ámbito de servicios, que es lo que estamos hablando de agencia, siempre va a haber diferentes industrias con las que puedas trabajar. Nunca es solo una, es muy raro que sea solo una, ¿vale? Y esto siempre va cambiando porque las industrias cambian y las condiciones macroeconómicas cambian y todo cambia, ¿vale? Y cada vez más rápido. Entonces, ten eso en cuenta. Luego, lo que tienes que entender, que es lo que he mencionado brevemente antes, y las preguntas que te tienes que hacer para saber si estás, para encontrar tu nicho o la industria a la que más sentido tiene atacar en base a tu servicio, es pensar. O sea, tenemos 4 cosas. El tamaño del mercado, eso es lo primero. Cuanto más grande, mejor, ¿vale? No quieres ir a por un mercado en el que solo hay a lo mejor 15.000 empresas en el mundo o 10.000 empresas en el mundo. Quieres ir a un mercado en el que haya cientos de miles idealmente, ¿vale? Bueno, SaaS, por ejemplo, en el mercado de software, no sé cuántos SaaS habrá, pero en torno a 100.000 como mucho, a lo mejor 40.000. Tampoco quieres, lo que quiero decir es que no quieres ir a un mercado extremadamente pequeño, y con extremadamente pequeño me refiero a lo mejor a 500 empresas, 1.000 empresas en el mundo, ¿vale? Que los hay, pero no quieres ir a un mercado tan específico porque es mucho más difícil entrar. Necesitas un mercado lo suficientemente grande como para que sea un poco más fácil, que la barrera de entrada no sea tan grande, ¿vale? Entonces tienes que pensar en eso, el TAM, que se llama Total Addressable Market, y luego entender la diferencia también, que esto no voy a hacer un vídeo solo para esto, pero lo explico rápido, la diferencia entre el TAM y el TRM. El TAM es el Total Addressable Market o el mercado total al que te puedes dirigir, y el TRM es el Total Relevant Market, que es el segmento de ese mercado tan grande, de todo el mercado al que te puedes dirigir, ese segmento que te importa más y que te tiene más sentido y que es más fácil venderle tu servicio. Ese es tu mercado relevante, el segmento relevante de tu mercado total, ¿vale? Que es lo que se le llama el TRM, que es el Total Relevant Market. Entonces, por poner un ejemplo, tú puedes atacar, tu TAM puede ser todas las empresas de software B2B, pero luego, a lo mejor el segmento que te interesa son las empresas de software B2B en el sector de finanzas con financiación de series A para arriba, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, tener eso en cuenta, el tamaño del mercado y total y el tamaño del mercado relevante. Luego, el segundo tal es cuánto dinero suelen tener, ingresos promedio de la industria a la que quieres ir. Es común que reciban financiación sí o no, y muy relacionado con esto, ya no solo cuánto ganan ellos o cuánto suelen facturar, sino también
o cuánto pueden llegar a facturar, porque tampoco es que haya un ingreso medio, pero en general cuánto dinero ganan, ¿vale? Cuánto dinero hay en esa industria, cómo de grande es ese mercado a nivel de ingresos, porque una cosa es el número de empresas que hay y luego está el número el valor capitalización del mercado, es decir, cuánto volumen de transacción hay en ese mercado, cómo de común es que estén financiadas o no, eso es importante también. Y en relación con esto, el ticket medio o el ACV, ¿vale? Que es el Annual Contract Value, o el AOV, Average Order Value, llámalo como quieras, dependiendo si estás B2B o B2C, se le llama diferente, pero el punto es entender a qué precio suelen vender sus productos o servicios, y luego también entender los márgenes, idealmente, cómo de grande, o cómo de alto o cómo de bajo es el porcentaje de beneficio que suelen tener, o el porcentaje de margen de beneficio que suelen tener, ¿vale? Software es buena porque es un mercado grande, en crecimiento, con muchísimo dinero, muchísimo volumen de transacción, valorado en miles y miles y miles y miles de millones, si no trillones. O sea, es el mercado más grande del mundo, literalmente, prácticamente. O sea, quiero decir, en cierto modo, bueno, no sé si el mercado más grande, pero el que más ha crecido en los últimos 30 años, desde luego. Y además tienen márgenes muy, muy, muy buenos en muchos casos. Ahora, cada vez menos y hay, pues, es el problema de la eficiencia del software y demás, pero en fin, ese es el tema. Y luego tienes que pensar también el último factor tan muy importante que te tienes que preguntar para entender si la industria es buena para tu servicio o no, características específicas que les hacen más propensos a tener éxito con tu solución. Por poner un ejemplo, yo hago LinkedIn Ads. En las empresas que más éxito tienen con LinkedIn Ads son aquellas que ya están llevando tráfico a la web, que venden un ticket por encima de $15,000 al año o más, idealmente de 50.000 o más. Por ende, suelen vender a Enterprise o Mid-Market, que venden a empresas, obviamente, tiene que ser B2B, idealmente que ya estén llevando tráfico a la web, que ya sea por Google Ads, por SEO o por Meta Ads, ¿vale? Que tengan otro canal de adquisición funcionando, vaya, y que tengan Product Market Fit, obviamente. Todo esto son una serie de características que yo analizo en cada llamada de ventas para ver si el cliente está cualificado o no. Y en función de cuántas tiene, pues hace falta más presupuesto y más tiempo para conseguir resultados, o menos. Entonces, esto es lo que tienes que pensar para tu negocio en concreto. Si tú vendes, yo qué sé, contenido UGC para TikTok Ads, pues querrás que la marca, por lo menos, ya esté generando una serie de cierto número de ventas por mes y que tenga un ticket medio más o menos alto para poder tú generar un ROAS lo más grande posible con esos anuncios de UGC. Que hayan tenido experiencia previa con influencers y haber hecho influencer marketing con contenido con influencers en TikTok también es una buena señal. Que hayan hecho TikTok Ads también es una buena señal. Bueno, en fin, no me voy a explayar porque cada servicio tiene sus especificidades, o como coño se diga, en plan sus características más específicas que hacen al cliente más propenso a tener éxito con tu servicio. Tienes que pensar en esto también. Y luego, otro concepto que quiero introducir en este vídeo que la mayor parte de gente no piensa o no tiene en cuenta, y que deberías tener muy, muy, muy en cuenta, y que es el más importante realmente para poder encontrar industrias a las que puedes ayudar muchísimo y conseguir muchos resultados, incluso llegar a no tener ningún tipo de competencia, es pensar en el concepto de Tech Not Used, o tecnología no utilizada. Es decir, ¿qué tecnología tienes tú? ¿Qué inteligencia, qué procesos, qué estrategias llevas a cabo que no se están llevando a cabo en X industria? Te pongo un ejemplo. El cold email en biotecnología, ya te digo yo que no se utiliza mucho, ¿vale? Las empresas de biotecnología no están tan acostumbradas a que les ofrezcan cold email como servicio. Un ejemplo sería utilizar cold email para estas empresas de biotecnología para conseguirles reuniones con hospitales, clínicas y grandes empresas de salud que pueden distribuir sus dispositivos médicos a escala. Y son deals de muchísimo dinero. Entonces, si puedes conseguirles 10, 15 reuniones, tal. Otro ejemplo, utilizar cold email para... que si no sabes hacer cold email, obviamente puedes aprender los básicos apuntándote en el primer link de la descripción, y también tendrás el link en la descripción para comprar nuestro curso si te interesa. Cold email para startups que están buscando levantar financiación. Si sabes hacerlo bien y tienes buenas bases de datos, puedes llegar a conseguir las reuniones con inversores de capital riesgo, de VC, ¿vale? De Venture Capital, que si no sabes lo que es el Venture Capital, te dejo aquí una masterclass que hice sobre ello. ¿Ok? Entonces, el punto de aquí es entender el grado de sofisticación de la industria, es decir, hasta qué punto están acostumbrados a que les ofrezcan servicios como los tuyos y cómo de útil, cómo de grande es la diferencia entre la sofisticación de tus estrategias que puedes implementar en su negocio versus las estrategias que ya están llevando a cabo ellos. Otro ejemplo, empresas de manufacturación que no tienen CRM y que siguen utilizando Google Sheets, o empresas de roofing, ¿no? De
yo qué sé, paneles solares. Hay muchas empresas tradicionales que no tienen CRM, por ejemplo, y por eso lo que decía antes tiene mucho sentido ahora últimamente el crear softwares que han sido toda la vida muy generalistas, como en el caso de los CRM, pues HubSpot y Salesforce, que son súper generalistas, es todo para todos. Crear eso para segmentos o verticales de mercado en concreto, y literalmente no hay competencia para esos. Puedes echar un vistazo a lo que están haciendo en el mercado anglosajón, replicarlo en el hispanohablante y te puedes forrar, ¿vale? Si lo sabes hacer bien. Lo mismo para servicios, en cierto modo, ¿ok? Lo mismo para servicios. Es un poco más difícil, pero también hay oportunidades ahí. Y más aún, lo que digo, la oportunidad está en ir a mercados que no están acostumbrados al grado de sofisticación que tú puedes ofrecer. Es mucho más difícil. Y voy a leer aquí un ejemplo que puse, porque todas estas ideas vienen de, no lo he dicho, vienen de uno de los emails que mandamos hace tiempo a nuestra lista, que si no te quieres perder nada, porque ahí es donde doy todas mis nuevas ideas y algunas las llevo a vídeos de YouTube y otras no, pero el primer sitio en el que salen es en la lista de email, te apuntas en la descripción o vespuccihouse.com/newsletter. Y entonces en ese email dije una cosa que es muy interesante, que yo creo que refleja el punto que quiero hacer aquí con el tema del grado de sofisticación, que es si le quiero vender servicios de generación de leads con cold email a empresas de software B2B en Estados Unidos, me va a costar muchísimo más conseguirle resultados que si se lo vendo a startups de LATAM, ¿vale? Que ya han levantado, que buscan levantar, financiación de fondos de capital riesgo, de venture capital, donde hay muchísima menos competencia en lo que se refiere a estos servicios, ¿vale? Porque muy poca gente sabe hacerlo igual de bien, y menos aún para ese caso de uso. Eso es a lo que voy. Tienes que buscar casos de uso que no están explotados con tu servicio, ¿vale? Ese es el punto, buscar industrias en las que tu servicio está siendo muy poco utilizado y muy poco aprovechado. Y ahí es donde encuentras muy poca competencia, muchísima demanda y muchísimo dinero, al fin y al cabo. Vale, entonces, la próxima vez que pienses en cómo encuentro un nicho, no sé qué, piensa en estas cosas, dale... Y esto es high level, o sea, no te estoy... Estos son consejos de estrategia, que te tienes que parar a pensar para ver cómo accionar. No es el paso a paso, clicar botones, me voy a Google Maps, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te sirva. Si tienes dudas o opiniones y haces este ejercicio mental, pónmelo en los comentarios o pues aplica a nuestra comunidad privada para poder hablarlo en nuestras office hours semanales que hacemos dos a la semana, porque a mí me parece muy interesante este tema. Entonces, bueno, lo dicho, déjalo en los comentarios si tienes cualquier duda y nada, aquí Guillermo Vespucci y nos estamos hablando.